y narcisistas. Hoy vamos a tocar el síndrome de estrés postraumático, que es uno de los síndromes emocionales más dolorosos que existe. Normalmente se presenta cuando la persona pasa por un trauma muy grave, como de repente en las guerras, como de repente en accidentes de tránsito graves, y los psicópatas integrados se los causan a sus víctimas. Sí, señores, los psicópatas integrados le causan estrés postraumático a sus víctimas. Así de grave es, con ese ataque tan profundo vienen para destruirnos emocionalmente. Vamos a ver los síntomas del síndrome de estrés postraumático. Entre ellos tenemos ataques de pánico. Es muy común que presentes ataques de pánico, alteración de la memoria y pérdida de la concentración, ansiedad, insomnio, flashbacks. Este flashbacks es muy interesante de analizar. Muchas veces llegan a tu mente imágenes de situaciones, personas, cosas, momentos, X, Y, Z, que te vienen cargadas y conectadas con un grado de dolor emocional súper intenso. Esto pasa mucho en las relaciones o después de las relaciones a las víctimas de los psicópatas integrados. Esto a veces necesita el trabajo o el apoyo del MDR, que es Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, y esto es tratar ayudar terapéuticamente a la persona a través del movimiento de los globos oculares para liberarse de sus traumas. ¿Sí? Tenemos la anedonia. No me gusta nada, nada me da placer, me siento triste, nada me emociona, nada me gusta, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque eso da pie a depresiones profundas, eso da pie a ideas suicidas. Señoras y señores, en el síndrome de estrés postraumático, cuando la gente ha sido víctima de un psicópata integrado, muchos tienen ideas de suicidas y algunos lo cometen. Lamentablemente estos seres han llevado a la muerte a muchas personas. También tenemos incapacidad para tener nuevas relaciones, no te interesa a nadie, estás en un estado supremamente depresivo y no quieres nada. Si no estás en un roller coaster emocional, en una montaña rusa donde pasas de la tristeza a la ansiedad, donde te mueves de aquí para allá dentro de todos estos síntomas en un día, en una montaña rusa, y esto emocionalmente es supremamente doloroso y destructivo. El síndrome de estrés postraumático se puede aliviar de diferentes maneras. Lo primero y principal que tienes que saber es que para poder optar por salir del síndrome de estrés postraumático tienes que dejar que el tiempo pase y tiene que haber un contacto cero. Tú tienes que tener contacto cero con tu psicópata personal. Y en el caso de necesitar que el tiempo pase, tengas un contacto cero y no sientes que hay una mejoría bastante representativa, buscar las opciones de MDR sería una idea opcional bastante importante. Si en el caso de no tener las opciones de MDR, podrías buscar la psicofarmacología con algún psiquiatra, un antidepresivo, buscar maneras de sopesar ese dolor emocional mientras que fluyes hacia la normalidad. Lo cierto es que los psicópatas integrados causan esto. Usted nunca en la vida va a volver a tener un dolor tan intenso emocional, y los que lo han pasado lo saben, y son cosas que no deberían pasar. Por eso nosotros trabajamos en esto, hacemos todos estos videos, concientizamos a la gente para que la gente no vuelva a caer en las manos de estos psicópatas integrados y expresen estas mismas palabras a los demás para que cada día sean menos las personas que tienen conocimiento sobre estos temas. Yo soy Fabián Morales, esto es